Buenas, a continuación vamos a hacer la exposición de nuestro trabajo, que está a cargo de Cristian Gabriel Aguirre González y mi persona Giovanni Samuel Pomobro. Le vamos a exponer acerca sobre lo que son los temas de control de congestión y protocolo de transporte, UDP. A continuación, mi compañero va a exponer sobre lo que es la parte principal de control de congestión. Gracias por la introducción. Muy bien. El control de congestión. El control de congestión surge en las redes a partir de no controlar el envío de paquetes, lo que ocasiona las pérdidas de información. Por ende, al mismo tiempo, reduce gradualmente el buen desempeño de la red. Y esto, como lo enfocamos a la red, vamos a ver que se origina en las capas de red y transporte al mismo tiempo. Las dos son las que se encargan de este control de congestión. ¿Dónde ocurre? Dentro de la capa de red. Nos referimos al router y en la capa de transporte nos referimos al tráfico de información. ¿Cómo solucionarlo? Usar un protocolo de transporte que al momento de enviar los paquetes lo haga de manera más pausada. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Avanza, por favor. ¿A la siguiente? Ujú. Ok. La asignación de ancho de banda disponible. Como objetivos, cabe destacar que tenemos evitar la congestión y proponer una asignación adecuada de ancho de banda a las entidades de transporte. Como beneficios, deduje que se producirá un buen desempeño al hacer uso de todo el ancho de banda disponible. Tomará como iguales a la entidad de transporte e incluso rastreo ágil en los cambios bajo demanda. Estos tres beneficios se encuentran dentro de los siguientes criterios que les voy a indicar que analicé. Siguiente, por favor. Primero, la eficiencia y la potencia. La eficiencia es usar la totalidad del ancho de banda disponible. Como podemos ver en el primer gráfico de la izquierda, tenemos la carga y el tiempo de servicio. Significa que conforme va aumentando la carga paulatinamente, el tiempo de servicio va a ir también aumentando, a un momento en el que la carga ya esté muy saturada y la congestión va a ser fuerte. En ese momento es cuando el rendimiento, como podemos observar en el gráfico de al lado, el rendimiento se, ya se congestiona y entonces disminuye prácticamente de manera drástica, como podemos ver en, en el, en el gráfico. También tenemos una evolución de rendimiento según aumenta la ventana de congestión. Por ejemplo, tenemos con un RTT al principio de 0.6, que es lo que suelen tener las redes LAN. Vemos que si, por ejemplo, al primero, al 0.6, tenemos una velocidad de aproximadamente unos 16 por ahí megabits por segundo. Después en el 1.2 ya tenemos uno de 32 y así vamos hasta que cuando ya tenemos cuatro cargas, aquí que ya vendría a ser, aquí detrás del 5 podemos ver que cuando ya está cuatro segmentos al mismo tiempo, la velocidad ya está prácticamente al límite y va a seguir al límite, es decir, que en todo momento hay conexión y en todo momento se está utilizando ese enlace. Como podemos ver en la siguiente línea es un RTT de 8 milisegundos porque tiene un retraso más grande al ser el ejemplo de Valencia a Madrid. Como podemos ver, la velocidad aumenta, pero aumentará de una manera más lenta, hasta que llega a un tope que podemos ver aquí, de unos 60 aproximadamente, en el que las conexiones ya los segmentos van a estar tan consecutivos que no va a haber ningún momento en el que la conexión no esté transmitiendo datos. Siguiente, por favor. La equidad máxima mínima. Tenemos dos puntos aquí claves. La IETF separa el tráfico en dos clases y las conexiones compiten por el ancho de banda dentro de cada clase, siendo el mecanismo de control de congestión quien asigna el ancho de banda a las conexiones que compiten entre sí. Como segundo punto, las distintas conexiones tomarán distintas trayectorias a través de la red
y estas trayectorias tendrán distintas capacidades unas de otras. ¿A qué se refiere esto? A que la equidad máxima mínima es el ancho de banda que se otorga a un flujo, no nos permite incrementar sin tener que disminuir el ancho de banda de otro flujo, con una asignación que no sea mayor. Siguiente, por favor. Tenemos aquí el ejemplo en el que hay cuatro flujos. Los diferencié por colores. Como podemos ver, el primero es de 2/3. Aquí tenemos la unidad como totalidad del uso del ancho de banda. Tenemos 2/3 y los siguientes tres, el azul, el verde y el rosado, con 1/3 cada uno. Aquí vemos que del router 4 al router 5, la línea azul tiene 1/3. Del router 5 al router 2 va a seguir con 1/3 y del router 2 al router 3 termina con 1/3. Aquí, por qué no aumentamos esta velocidad si ya estamos prácticamente en otra trayectoria? Porque al momento de que si nosotros queremos aumentar, le vamos a disminuir el ancho de banda, por ejemplo, que ya viene desde R1 a R2, y al mismo tiempo nos tocaría disminuir del router 4 al router 5, lo que es imposible, porque si no, uno se quedaría sin conexión. Y lo que es más importante, como cabe recalcar aquí, que no es imprescindible una equidad precisa, sino que es más importante que no haya conexiones sin ancho de banda y que todas las conexiones reciban ancho de banda con equidad. Siguiente, por favor. La convergencia. ¿A qué se refiere con convergencia? Se refiere a la asignación equitativa y eficiente del ancho de banda de la mano del algoritmo de control de gestión. Teóricamente, se dice que un buen algoritmo de control de congestión debe converger con rapidez hacia el punto de operación ideal y debe rastrear ese punto a medida que cambia este. En un retorno de red no estático, suelen entrar y salir conexiones, por lo cual el determinar el ancho de banda ideal variará conforme al tiempo. Esto quiere decir en las conexiones wireless. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de lo que acabo de decir. Podemos ver que el flujo 1 empieza con toda la velocidad, con todo el ancho de banda, que sería la unidad. A un segundo, al recorrer un segundo, perdón, ya inicia el segundo flujo, como podemos ver la línea entrecortada. Por lo tanto, el flujo 1 y el flujo 2 se van a dividir el ancho de banda. Seguimos con el tiempo y en el segundo 4 podemos ver que entra un flujo 3, pero este flujo 3 solamente va a necesitar tal vez un cuarto o un tercio del ancho de banda, por lo que el flujo 1 y el flujo 2 disminuyen esa misma cantidad en el tiempo 4, como podemos ver aquí. En el tiempo de 9 segundos, el fin del flujo 2, por lo que el flujo 1 ya puede sumar ese un cuarto que tal vez ese flujo 2 dejó por ahí libre, por lo que vemos que aquí al final no es que todo vuelve a la unidad, sino porque al mismo tiempo seguimos teniendo el flujo 3, que también necesita de ancho de banda. Siguiente, por favor. La regulación de tasa de envío. La tasa de envío se limita a dos factores que puedo yo recalcar. Uno, el control de flujo, en el caso en que haya un uso insuficiente de buffer en el receptor. Como podemos ver en la imagen de la derecha, el primer ejemplo, donde tenemos un embudo que la red de transmisión es bastante ancha, pero el receptor es de baja calidad. Por lo tanto, tenemos que ir acomodando, como quien dice, el ancho de banda que le damos para que el receptor de baja capacidad no desborde ese agua. Tomando como ejemplo una presa hidráulica o un grifo, como aquí está en la imagen. Como segundo punto tenemos la congestión, en el caso en que haya una capacidad insuficiente en la red. Como podemos ver aquí el tubo, donde está redondeado, donde está puesta la flecha, tenemos una congestión interna porque es un tubo mucho más finito. Lo que vemos que el agua se acumula y puede desbordarse por el embudo del inicio.
por el inicio del embudo, porque nos damos cuenta que tiene un receptor de gran capacidad. Se va llenando poco a poco, por lo que hay una congestión interna, poco a poco. Pero a ese momento que se llena poco a poco, se va acumulando, 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 que se puede desbordar y se pueden perder aquí, como serían, ya en nuestro caso, serían paquetes o información. Siguiente, por favor. La manera en que un protocolo de transporte regula la tasa de envío depende del tipo de retroalimentación en la red. Las capas de red poseen distintos tipos de retroalimentación, tanto explícita o implícita, o precisa o imprecisa. Tenemos que, por ejemplo, explícita y precisa, en lo que los routers indican a las fuentes de velocidad a la que pueden enviar, y una explícita e imprecisa son que los routers establecen bits en paquetes que experimentan congestión para advertir a los emisores que reduzcan la velocidad, sin indicar cuánto deben reducirla. Por eso es imprecisa. Siguiente, por favor. A continuación voy a mostrar, por ejemplo, una tabla donde nos dice que el protocolo XCP, por ejemplo, tiene la señal de tasa a usar. Es explícita, sí, es precisa también. Más abajo, en las siguientes filas, tenemos, por ejemplo, el compound TCP, que tiene una señal de pérdida de paquete y retardo de extremo a extremo. Este, en cambio, ya no es explícito, pero sí es preciso. Esto de aquí podemos ir, si quieren, pueden ir viendo cada fila y así podrán ir viendo los protocolos, las señales, si es explícito o si es preciso. Siguiente, por favor. La ley de control indica la forma en que se deben aumentar o reducir las tasas. Los autores Chiu y Jane en 1989 concluyen que la ley de control apropiada para llegar a un punto de operación eficiente y al mismo tiempo equitativo se denomina IMD. Significa incremento aditivo o decremento multiplicativo. IMD es la ley de control que utiliza TCP. Con base en el argumento, es fácil llevar a la red la congestión y difícil recuperarse, por lo que la política de incremento debe ser gentil y la política de decremento agresiva. ¿Qué significa esto? Podemos ver en el gráfico que, por ejemplo, cuando aumenta, aumenta de una manera más, eh, más tranquila, más paulatina, que empieza en X sub 0, pero para decrementar lo hace viendo prácticamente al eje, al punto cero, lo hace de una manera mucho más agresiva, como acabo de mencionar. Tenemos tanto las líneas de eficiencia y las líneas de eficacia. Siguiente, por favor. ¿Qué ocurrirá si los distintos protocolos compiten con diferentes leyes de control para evitar la congestión? Se producirá asignaciones de ancho de banda desiguales. Existe TCP friendly, donde se pueden mezclar los protocolos de transporte que sean o no de TCP sin efectos dañinos. Ahí puse prácticamente una imagen que sería esto el ejemplo claro, en el que en Internet no todo el mundo tiene el mismo protocolo, no todo el mundo tiene el mismo dispositivo, la misma tal vez capacidad de conectarse a Internet. Entonces, ¿qué pasaría si solo hubiera, si solo recibiera TCP y no otros? Habrán protocolos, habrán dispositivos que no van a poder conectarse a Internet, pero a través de TCP Friendly podemos conectar en un conjunto distintos protocolos y así hacer la conexión a Internet, que sea posible. Siguiente, por favor. Las cuestiones inalámbricas. Las redes inalámbricas pierden paquetes todo el tiempo debido a errores de transmisión. Con la ley de control IMD que acabo de mencionar, una tasa de transmisión real alta requiere niveles muy pequeños de pérdidas de paquetes. La tasa de pérdidas para las conexiones TCP rápidas es muy pequeña. Tenemos un 1%, que es una tasa de pérdidas moderada, y en 10% la conexión ha dejado de trabajar por completo. Ahora, para redes inalámbricas como las LAN 802.11, más conocidos como Wi-Fi o Wi-Fi, tienen por lo menos un 10% en tasa de pérdidas, que es lo que significaría
que sin medidas de protección, los esquemas de control de congestión que utilizan esta pérdida de paquetes como señal regularán de manera innecesaria las conexiones que pasen a través de enlaces inalámbricos para generar tasas muy bajas. Siguiente, por favor. Tenemos que, por ejemplo, las pérdidas de control en congestión se deben a un ancho de banda insuficiente, no a las pérdidas debido a errores de transmisión. Las trayectorias de Internet son heterogéneas. Significa, por lo que no hay un método general para que el emisor sepa qué tipo de enlaces conforman la trayectoria, desde un emisor hasta un receptor. Esto implica el problema de control de congestión, ya que no hay manera fácil de usar un protocolo para enlaces inalámbricos y otro para enlaces cableados. Siguiente, por favor. Tenemos aquí, por ejemplo, un emisor. Lo llega a un router. Y este router está conectado con un enlace cableado al wireless, a un router inalámbrico. Este router inalámbrico está enlazado, porque ya no cableado, está enlazado mediante conexión inalámbrica a un receptor. Tenemos que, por ejemplo, del emisor al receptor va a haber un transporte con control de congestión externo a externo. ¿Qué quiere decir? Que pérdida va a ser igual a congestión. O sea, si hay pérdida, significa que es porque hay congestión en este enlace. En cambio, del receptor al wireless o del wireless al receptor, tenemos una retransmisión de la capa de enlace, que aquí la pérdida no es la congestión, sino es el error de transmisión. La solución en este caso es un protocolo de transporte que está diseñado para enlaces inalámbricos. Una configuración muy desafiante es una red de malla inalámbrica, en la que se debe atravesar varios enlaces inalámbricos y es necesario cambiar rutas debido a la movilidad y a muchas pérdidas. Esto de la malla significa cuando nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestro hogar un dispositivo conectado al router que usualmente ahora es mediante Wi-Fi. Entonces, si nosotros nos pasamos moviendo, ¿cómo puede detectar cuánta ancha de banda necesitamos, a qué distancia estamos? Como no estamos estáticos, tienen un protocolo que a ellos ya les resuelve este dilema. Siguiente, por favor. Bien, yo les voy a hablar acerca de lo que es el protocolo de transporte de Internet, el UDP. Como saben, existen distintos protocolos que nos sirven para distintas aplicaciones, o sea, tienen distintas aplicaciones con respecto a cómo se los utilicen, en qué tiempo de respuesta deben de tener, su seguridad y rapidez como tal. Bueno, el protocolo de datagramas de usuario, UDP, por sus siglas, es usado en instancias donde se requieren tiempos de respuesta inmediatos, como por ejemplo una llamada, una transmisión en vivo, inclusive en este mismo medio que se realiza a través de Zoom, es una aplicación donde requiere un tiempo de respuesta inmediato, es decir, que el UDP se encuentra en este momento aplicado, ¿no? Generalmente no necesitan ser muy seguros debido a que su tiempo de respuesta, como es rápido, no tiene una configuración de seguridad muy eficiente o muy segura, ¿no? Este protocolo es publicado por David Patrick en 1980, ofreciendo una alternativa más simple y rápida al protocolo estándar que en aquel entonces pues estaba en funcionamiento. Como introducción a UDP tenemos que este protocolo permite la transmisión de datos, sin conexión previa, que de esta manera es posible enviar información de una forma muy rápida, sin necesidad de confirmar la conexión, y espera la respuesta de que los paquetes fueron enviados correctamente. El protocolo UDP pertenece a la familia de protocolos de Internet de la capa 4 de transporte del modelo de referencia OSI. Proporciona una sencilla interfaz entre la capa de red y la superior, de sesión, presentación o aplicación. No otorga garantías para la entrega de sus mensajes y no retiene el estado de los paquetes que han sido enviados a la red. Como podemos ver en una imagen más o menos
se realiza generalmente cuando uno, por ejemplo, está realizando, digamos, una videollamada. Se necesita que exista una conexión estable, ¿no? Y que a su vez se pueda, no haya mucha pérdida de paquetes y por lo tanto, digamos, la conexión sea estable y se mantenga uno en línea, ¿no? Eh, el encabezado UDP. Bueno, el encabezado UDP, aquí se establece lo que es el puerto de origen, el puerto de destino, la longitud. El encabezado está establecido por 32 bits. Bueno, el número de puerto relacionado con la aplicación del emisor del segmento UDP, que es el puerto de origen. El puerto de destino, este campo contiene el puerto correspondiente a la aplicación del equipo receptor al que se envía, y la longitud, bueno, indica el tamaño completo en byte del datagrama como tal, incluida la cabecera. La suma de comprobación se trata sobre un mecanismo o funcionalidad que se realiza con tal de permitir y controlar la integridad del segmento que se está mandando, protegiendo tanto como la cabecera como los datos también. Bueno, es opcional de acuerdo a cómo se la vaya a aplicar. Bueno, las características del protocolo UDP. Como primero tenemos que funciona sin conexión. El protocolo UDP se caracteriza porque permite el envío de datagramas a través de la red sin que se haya establecido previamente una conexión entre el emisor y el receptor. Es decir, sin que se conozcan las redes ya se puede realizar un envío de un paquete. Los datagramas respectivos se envían a la dirección IP preferida de la secuencia especificando el puerto de destino, sin que sea necesario que el ordenador asociado al mismo tenga que dar una respuesta. No obstante, cuando los paquetes tienen que ser devueltos al emisor, existe la posibilidad de incluir en la cabecera UDP información sobre el puerto de origen. También utiliza puertos. Bueno, al igual que TCP, este protocolo también utiliza puertos para permitir que los datagramas se transfieran correctamente. Es decir, las aplicaciones elegidas del sistema de destino, los puertos quedan definidos mediante un número conforme al rango de valores válidos, estando reservado en el rango de 0 a 1023 para los servicios fijos. El protocolo UDP permite una comunicación rápida y sin retardos. Esto es a lo que me refería con respecto a la rapidez, ¿no? Que se necesita generalmente, por ejemplo, en aplicaciones de tiempo real, que necesita que sea completamente rápida y que no existan retardos, porque al hacerlo, digamos, por ejemplo, en una transmisión en vivo, pasaría de que se quede colgada la imagen y no se pueda avanzar y se quedan las personas conectadas y no puedan observar de forma continua, cómo se transmite o cómo se puede, por ejemplo, comunicarse en una videollamada y cosas por el estilo. El protocolo UDP no ofrece ninguna garantía de seguridad e integridad de los datos, debido a que como este protocolo se encamina más hacia la rapidez y eficiencia de mandar los paquetes, la seguridad queda en segundo plano y no son tan confiables en ese sentido, y es por ello que se aplica más que nada en este tipo por ejemplo, como en Zoom, en videollamadas, en transmisiones en vivo, de audio, en radios online y ese tipo de cosas, que no necesariamente necesita tener seguridad la aplicación, ¿no? Bien. Aplicaciones sobre la UDP. Bueno, existen muchas aplicaciones, como ya lo venía mencionando, como por ejemplo el VoIP, Voice over IP o Voz sobre IP, y la IPTV, que televisión por IP utilizan estos dos UDP. Por ejemplo, no sé si han visto que existen aplicaciones que te ofrecen canales que se transmiten en línea. Eso es, por ejemplo, el IPTV, que, por ejemplo, necesitan estar transmitiéndose en vivo a través de un servidor, y estas peticiones se hacen generalmente en un sinnúmero de lugares en el mundo. Entonces, tiene que hacerse rápido porque, bueno, pues mientras se está transmitiendo un canal, se lo captura y a su vez es enviado hacia los diferentes clientes o personas que están en ese momento intentando conectarse a la aplicación del IPTV. También en DNS, en
Domain Name System o sistema de nombres de dominio. También en DHCP, el protocolo de configuración de dinámica host, el SNMP, protocolo simple de gestión de red. Esta es otra de las aplicaciones que tiene la UDP. Como cabe mencionar que estas aplicaciones, o sea, para la aplicación sobre el UDP, deben de ser aplicaciones que puedan tolerar cierta pérdida de datos, pero que requieran retrasos cortos o que no haya retrasos a su vez también. También aplicaciones con transacciones de solicitud y respuesta simples, comunicaciones unidireccionales donde no requiere confiabilidad o donde la aplicación la pueda administrar. Muy bien. Eso conforme a las aplicaciones. Bien, ahora voy a hablar sobre el llamada a procedimiento remoto. El objetivo del RCP, por sus siglas, que lo que hace es llamada a procedimiento remoto, es hacer que una llamada a un procedimiento remoto, o sea, digamos, se trata sobre un programa cliente que realiza una llamada a un procedimiento a un servidor a través de una biblioteca llamado stub de cliente, que se lo hace el cliente, que representa el procedimiento servidor en el espacio de direcciones del cliente. Asimismo, el servidor se enlaza con una llamada de procedimiento llamado stub de servidor. Este protocolo llamada regula la comunicación entre procesos. En 1984 los informáticos Andrew Birrell y Bruce Nilsson definieron a la RPC como un mecanismo síncrono que transfiere el flujo de control y los datos entre dos espacios de direcciones a través de una red de banda estrecha como llamada a proceso. Como podemos ver en la imagen derecha, tenemos una explicación más o menos breve de cómo se realiza el procedimiento, la llamada a un procedimiento remoto, a través de que el cliente solicita, digamos, a través de la biblioteca al servidor y a su vez este se conecta con el cliente. Lo voy a explicar mucho mejor con el procedimiento. Como podemos ver en las imágenes, muestro de qué forma se realiza una llamada a procedimiento. Primero, el código del cliente llama a un procedimiento stub del cliente local. Ya. Como paso número 2, sobre la base de los parámetros transferidos en la llamada al procedimiento, el stub del cliente genera un mensaje apto para enviarse que se adhiere al protocolo RPC. Durante la transferencia se lleva a cabo una serialización en la cual los datos estructurados se traducen a una forma de representación. Bien, como paso número 3, el stub del cliente se pone en contacto con el sistema de comunicación del ordenador local que suele utilizar TCP/IP o UDP/IP para el subsiguiente intercambio de mensajes entre el cliente y el servidor. Como cuarto paso, cuando el mensaje enviado ha llegado con éxito al destinatario, el stub del servidor lleva a cabo el llamado se llama de marshalling o unner marshalling, que quiere decir empaquetamiento y desempaquetamiento, perdón. Es decir, que desempaqueta los parámetros que contiene el mensaje basado en el protocolo RCP. Como quinto paso, el stub del servidor transfiere los parámetros decodificados, efectuando la llamada a procedimiento al servidor a nivel local. Muy bien. Como sexto paso, el valor de la función resultante se comunica con el stub del servidor. Como séptimo paso, el proceso que se lleva a cabo en dirección contraria, se genera un mensaje que cumple el protocolo RPC. El servidor y el cliente se comunican y el valor remoto se transfiere al código del cliente en espera. La aplicación continúa ejecutándose en el ordenador de origen. Muy bien, bueno, antes de pasar a esto, quiero indicar que en el protocolo RPC tiene ciertos problemas o desventajas.
que por ejemplo el RCP utiliza apuntadores. Bueno, estos apuntadores es imposible porque el cliente y el servidor están en diferentes espacios o direcciones. Esto sería una desventaja al momento de usar este protocolo. También, por ejemplo, en los lenguajes tipos flexibles como C o C++, es perfectamente legal escribir el procedimiento que calcule un producto eh, interno de dos vectores, por ejemplo, arreglos, y especificar la longitud de cada uno. Estos vectores se pueden terminar mediante un valor especial conocido solo por los procedimientos de invocador e invocado. Bajo estas circunstancias, es en esencia imposible que el stub del cliente empaquete los parámetros debido a que no tiene forma de determinar su longitud. Ese es uno de los problemas al momento de hablar de programación, que este protocolo nos dificulta, ¿no? A continuación voy a hablarles un poco sobre el protocolo de tiempo real. Bien, ¿qué es? Es un estándar utilizado para realizar comunicaciones unicast y multicast, multimedia en tiempo real. Consta de dos componentes, el protocolo de transporte y el protocolo de control de transporte de tiempo real, que a continuación les mostraré. El primero proporciona las especificaciones del protocolo de Internet, el IP, para transmitir transmisiones, valga la redundancia, multimedia, a través de redes en tiempo real. Este último proporciona capacidades básicas de gestión, de sesión y calidad de servicio, como buscar pérdidas de paquetes de datos y compensar retrasos en la transmisión. Comúnmente utilizado en telecomunicaciones, en las telecomunicaciones de voz sobre protocolo de Internet, o la VUIP, que les había mencionado anteriormente. Bien, el RTCP, el protocolo de control de transporte en tiempo real. Bien, se encarga de la retroalimentación, la sincronización y la interfaz de usuario, pero no transporta muestras de medios y se puede utilizar para proporcionar a las fuentes de retroalimentación sobre el retardo. O sea, si por ejemplo, o sea, establecer por ejemplo parámetros de calidad en donde se pueda especificar el tiempo de retardo o digamos, o en qué momento debe de iniciar la transmisión de datos para con ello mantener una conexión estable, ya que como son programas o aplicaciones en tiempo real, pues se requiere que éstas no pierdan como tal la conexión, ¿no? A ver, eh, el, el RTCP, perdón, no provee algún tipo de encriptación o método de autentificación, pero estos mecanismos pueden ser implementados al usar el Secure Real Time Transport Protocol. Bien, a continuación tengo lo que se trata sobre reproducción mediante buffer y control de variación de retardo. Los paquetes tardan cantidades un poco distintas de tiempo en transitar por la red. ¿Qué quiere decir esto? Que así, por ejemplo, se envíen paquetes en un mismo intervalo de tiempo. Estos por la red misma a veces tardan tiempo en transitar y no llegan en tiempos exactos. Inclusive si se inyectan con intervalos correctos, estos desde el emisor, estos llegarán al receptor en distintos tiempos relativos. Esta variación en el retardo se la conoce como jitter. Este jitter, incluso una pequeña cantidad de jitter en los paquetes puede provocar molestos artefactos en los medios, como tramas de video entrecortado, audio incomprensible. Si los medios simplemente se reproducen a medida que vayan llegando, este tipo de problemas se pueden solucionar. Entonces, la reproducción mediante buffer permite que se pueda reproducir en tiempos correctos y también se puedan enlazar los paquetes de forma correcta, no hayan pérdidas y a su vez la transmisión se mantenga completamente en línea por posibles inconvenientes que puedan existir ya sea por la red y cosas por el estilo. Eso sería todo con respecto a nuestra exposición. También hemos preparado lo que se trata sobre el protocolo UDP, una ejemplificación a través de la aplicación Wireshark y también un programa que hemos realizado con programa Java.
Y a continuación voy a mostrar, a continuación. Bueno, como primera instancia, como les había mencionado, el protocolo UDP se utiliza bastante en lo que son aplicaciones de tiempo real. Por lo tanto, aquí tenemos un claro ejemplo mientras realizamos esta transmisión. A través de Zoom se puede ejemplificar cómo se usa el protocolo UDP, el cual lo voy a mostrar a través de la aplicación Wireshark, en la cual voy a introducir como filtro de captura el Wi-Fi, que es lo que actualmente estamos usando. Y como podemos observar, se está realizando un flujo de Internet utilizando el protocolo, como pueden observar, UDP, que es el que actualmente se está haciendo uso debido a que estamos ejecutando en este momento la aplicación Zoom y por lo tanto este hace uso de este protocolo. ¿Por qué? Porque necesitamos que la transmisión sea en vivo en tiempo real y tanto los oyentes como las personas que estamos hablando podamos ver en tiempo real la interacción de la aplicación, de lo que hacen los compañeros al hablar y cosas por el estilo. Esto tenemos como ejemplo de lo que se aplica este protocolo, ¿no? También he preparado un pequeño programa en el cual usamos la arquitectura cliente-servidor, en la cual, por supuesto, el cliente se encarga de realizar una petición al servidor y este, a su vez, se encarga de ofrecer una respuesta y, obviamente, realizar con éxito un envío de paquete como tal. Aquí está iniciado lo que es el servidor UDP y a continuación voy a hacer la ejecución del código del cliente, que bueno, como pueden ver, he inicializado un puerto de servidor para poder montar el servidor. También usar un array donde se pueda almacenar el buffer como tal, que almacenará los paquetes que se van a mandar. También se crea lo que es el socket UDP, que va a ser como el que va a enviar el paquete, ¿no? Y a su vez se convierte el mensaje del buffer en bytes y se crea un datagrama, que es la pregunta que se hace al puerto, o sea, la solicitud como tal, y el envío de trama, ¿no? Que se envía un datagrama, perdón, se envía un datagrama al servidor, y eso con respecto al cliente, ¿no? Se prepara la respuesta, asimismo se recibe una respuesta, se coge los datos y se los muestra en la pantalla, en el terminal, y eso sería. A continuación voy a ejecutarlo, y como ven, se realizó un envío de datagrama, recibió la petición, y como resultado tenemos Hola Mundo desde el servidor. Es decir, que el servidor ha sido capaz de receptar el envío o la solicitud que hace el cliente, y con éxito se ha realizado la conexión. Más o menos de esta forma es como podremos ejemplificar cómo funciona este protocolo y la importancia más que nada de este protocolo en nuestro día a día, ya que sin este protocolo, por ejemplo, este tipo de clases virtuales que llevamos actualmente no podrían ser posibles, debido a que los protocolos que se usan habitualmente no son capaces de realizar envíos sin conexión como tal, o sea, sin que los dispositivos se conozcan como tal, sino que, por ejemplo, ahí ahí digamos sería una situación complicada con respecto digamos, si se usara otro tipo de protocolos para hacer una videoconferencia o una llamada como tal. Eso sería todo con respecto a nuestra exposición. Espero que haya quedado claro y nada, pues eso sería todo. Y cabe recalcar también que, por ejemplo, en esto de hay un paradigma en el transporte inalámbrico, por lo cual yo investigué un paper de Ming Lee, de Devesh Agrawal y colaboradores que usan un protocolo que hace la transferencia de bloques por salto, lo que ellos lo conocen como hop, que transfieren por bloques, transfieren, transfieren los datos. Esto es rápido porque elimina muchas fuentes de sobrecarga, así como el ruidoso control de velocidad de extremo a extremo, y es robusto para las particiones y los cambios de ruta debido al control salto por salto, que es hop by hop, así como el almacenamiento en caché de la red. Y por último, también es simple, porque a vista el control de velocidad de extremo a extremo es complejo, así como las interacciones complejas entre la capa de transporte y la capa de enlace.
Nos mencionan en el paper que lo experimentaron en una red de malla de varios saltos de 20 nodos, que muestran que el hop es dramáticamente más eficiente, logrando una mejor equidad, rendimiento, retardo y robustez para las participaciones a través de varios protocolos alternativos, incluidas ganancias de más de un orden de magnitud en el rendimiento mediano. Este paper se los va a dejar en el enlace para, si gustan, ustedes lo pueden leer y pues pueden entender mucho mejor este dilema de las transmisiones inalámbricas. Muchas gracias por su atención. Gracias, compañeros.